Lili Alfaro. ¿Cómo estás, Lili? Buen día, bienvenida. Hola Juani, ¿cómo estás? Nuevamente acá en esta mañana informando un poco sobre otras entrevistas que tienen que ver con distintos temas que por ahí no están tan en boga, pero siempre reaparecen porque es una problemática importante que tiene que ver con el abuso. Y bueno, tenemos en línea, en comunicación, en este caso a Sebastián Cuotromo y Silvia Piceda de la Asociación Adultos por los Derechos de la Infancia. Ellos han vivido en carne propia problemas vinculados al abuso y han decidido tomar acción aún siendo adultos, haciendo todo una movida, haciendo un juicio, logrando también una ley para que esto no se pierda, no se diluya en el tiempo este tipo de denuncias. Y también han hecho un libro, han ido con este mensaje, además de contener a la gente que pasa por lo mismo, en esta asociación han llevado esta experiencia a Europa recientemente. Vamos a hablar con ellos. Sebastián, Silvia, bienvenidos. Muchas gracias, un gusto estar hablando acá con ustedes. Un gusto. Igualmente. Bueno, los hemos tenido ya en alguna otra ocasión comentando un poco del libro, y bueno, y con este libro y con este mensaje han ido. Bueno, cuéntenos un poquito a la audiencia de qué se trata, ustedes, de qué se trata la lucha, ¿no? Esta, por los derechos de los niños, ¿no? Bueno, en Adultos por los Derechos de la Infancia somos personas adultas sobrevivientes del delito de abuso sexual y también adultas y adultos que protegemos a niñas y niños víctimas en el presente. Nacimos como colectivo en el año 2012 en la ciudad de Buenos Aires, que fue el momento en el que, en mi caso, en ese año, con 36 años de edad, logré llegar a un juicio oral y público que terminó con la condena de quien había sido el abusador sexual en mi infancia, en mi caso un religioso católico y docente del Colegio Marianista llamado Fernando Pisiocchi, y en ese momento, cuando tras muchos años de dolor y de lucha, logré ese juicio y condena de este abusador, hice pública mi historia, empecé a hacer notas con los medios, con el sueño, con el deseo de que toda esa experiencia pudiera servir a los demás, pudiera trascender hacia lo colectivo, y en ese momento la conocí a Silvia, quien también venía a hacer pública su historia de lucha. Ella había sido víctima de abuso en la infancia, pero luego como mamá y como mujer adulta tuvo que salir a defender y a cuidar a su hija de un progenitor de su expareja que había abusado de la hija mayor. Y en ese sentido Silvia, cuando salió a luchar por defender a su niña, se encontró también con una gran injusticia en el Poder Judicial, en este caso en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, situación que la llevó inclusive a tener que escaparse con su hija de la zona rural de La Plata donde vivían para evitar una orden judicial de revinculación de la niña con el progenitor denunciado por abuso. Y a toda esa experiencia tan dolorosa, tan injusta, Silvia también buscó darle un sentido social, colectivo, de ayuda a los demás. Empezó a armar grupos con mamás de niñas y niños abusados a nivel intrafamiliar. Y por eso cuando nos encontramos en ese 2012 fue muy dichoso, porque ahí unimos nuestros caminos. Los dos teníamos la misma mirada, la misma convicción de que el delito de abuso contra la infancia no es una cuestión privada ni particular, ni que deba quedar reservada dentro del ámbito familiar, sino que al contrario es una cuestión de interés público, de interés social, que por supuesto obliga al Estado como garante de los derechos de la infancia. Y por eso desde el 2012 para acá, a lo largo de más de una década hemos recorrido el país compartiendo nuestras historias, nuestros testimonios con la comunidad en los más diversos ámbitos sociales, viendo cómo en todo tipo de ámbitos sociales y geográficos está presente el abuso contra la infancia, cómo en todos lados hay una gran necesidad colectiva de hablar de esta injusticia, de sacarla del tabú, del silencio, de la negación, del ocultamiento, cómo en todos lados va creciendo el compromiso por tratar de cambiar la suerte de la infancia frente a este delito, y también lo que hacemos desde hace más de una década es acompañar solidariamente a quienes han sido víctimas o están acompañando a niñas y niños víctimas, y ahí, entre otras cosas, todos los sábados del año a las 3 de la tarde nos reunimos en un espacio que lo hacemos a través de Zoom,
lo cual permite que participen jujeñas y jujeños de toda la provincia, como lo hacen personas de todo el país y también de América Latina, de Europa y de Asia. Es decir, todos los sábados a las 3 de la tarde tenemos un espacio anónimo de encuentro y de reunión para compartir experiencias, para ayudarnos mutuamente, que eso está reflejado en nuestro libro Somos Sobrevivientes. Y todo esto, el año pasado lo compartimos con la comunidad internacional en la ciudad de Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con funcionarias y funcionarios de todas partes del mundo, denunciando al abuso sexual como lo que es, como una grave violación a los derechos humanos de infancia, y este año lo volvimos a compartir en otra gira internacional por Marruecos, Italia, España, Portugal, Francia, Alemania y Bélgica. Bien, donde estuvimos en ámbitos como la sede de la Unión Europea en Bruselas y la de la UNESCO en París. Y también compartimos, haciendo notas de prensa y dando charlas, nuestras historias en todas estas sociedades y culturas, viendo también cómo allí está presente el abuso, que recordemos es algo que según una campaña pública del Consejo de Europa sufren nada menos que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. Bien, ¿cómo les ha ido en esta gira? ¿Han logrado algún tipo de convenio, algún proyecto hacia adelante con la comunidad o esta vinculación les ha servido para ir hacia otro objetivo también? Este encuentro con otras realidades nos ha servido, por un lado, para conocer a compañeros y compañeras que han pasado por nuestra misma situación, para conocer a otras organizaciones, conocer funcionarios de los diferentes países, y lo que hemos visto es que en verdad hay una faltante, te diría, una carencia en todos nuestros países con respecto a la decisión clara de defender a la infancia. Sobre todo a la infancia víctima del abuso y del abuso intrafamiliar incestuoso. Recordemos que según una campaña pública del Consejo de Europa, el 20% de la población ha sufrido abuso sexual. O sea, de cada 10 personas que conocemos, 2 han sufrido abuso sexual. Y 2 niños, si tenés un grupo de niños, 2 niños de cada 10 están siendo abusados. El 50% de manera incestuosa. Esto significa que cada 10 personas que conocemos, una ha sido abusada o está siendo abusada por su padre biológico, por su hermano, por su abuelo, por su tío, por su padrastro. Esto es muy importante de saberlo, porque el gran problema que tiene el niño y la niña víctima es que el que lo agrede, el que lo daña, es la persona de su confianza. Y es ahí donde los estados debieran tener puesta todas sus estrategias y tener realmente puesto como el objetivo de protección de infancias. Y esto vemos que no se lleva adelante en ninguno de nuestros países. Nosotros no vimos que en Europa tengan tampoco claramente resuelto el tema del abuso sexual, sobre todo cuando vas con un niño o niña víctima en el presente. En eso me quería detener un poquito para preguntarles, hablando de esto, de políticas vinculadas a esto. Se habla hay mucha resistencia todavía sobre la ESI, la Ley de Educación Sexual, que también se dice que no se está aplicando, por ejemplo, en Argentina, en todo el país hay resistencia todavía, incluso en tiempos preelectorales hay una línea que rechaza esto, pero hay también estudios que dicen que esto ha permitido que se visibilice o que los niños puedan entender cuándo están siendo abusados y que surjan también denuncias. ¿Qué opinión les merece esto y si lo han analizado, no? Por supuesto, nosotros desde siempre somos defensores de la ESI porque consideramos que la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas lo que genera es un parámetro, un conocimiento hacia los niños y niñas de lo que es los modelos de relación, los modelos de vinculación. Y eso es muy importante, porque muchos de los que fuimos abusados y abusadas en nuestras infancias, pasamos muchos años hasta darnos cuenta de lo que nos había sucedido. Por eso la ley de ESI nos parece central, porque es el modo que las niñas y niños tienen de reconocer que hay modos de vinculación que muchos y muchas están teniendo dentro de sus hogares o en sus lugares de pertenencia que no son correctos, que no están bien, que están siendo víctimas de delito. Y esto, por eso es tan importante la implementación de la ley
y que haya adultos y adultas dispuestos a dar la información a los niños y las niñas para que los niños y niñas tengan herramientas para poder pedir ayuda. Esto es fundamental, es central y es una obligación que tienen los estados. Por lo tanto, nosotros decimos la ley de ESI tiene que tener aplicación universal en nuestro país. Los docentes, las docentes, los no docentes, todas las personas que estamos en contacto con niños y niñas, tenemos que conocer de esta ley y tenemos que conocer además que quizás ese niño o niña, la única persona que tiene para contarle lo que está pasando es alguno de nosotros o nosotras. Seamos la verdulera de la esquina, el kiosquero, la persona que todos los días ve pasar a un niño o niña hacia la escuela. Quizás esa es la persona que si está atenta puede captar que hay un niño o niña queriendo decirnos algo, pidiendo ayuda, o por los gestos, los juegos, los modos de dibujar, los modos de escribir, los modos de vincularse, nos está diciendo que está sufriendo algo en su vida, en su casa, dentro de sus vínculos. Bien. Esto es fundamental. Otro tema que me parece interesante, esto que además de alguna manera también fueron, digamos, muy precursores en ese sentido, por lo menos Sebastián, es esto de que no se prescriba, digamos, este delito, de que puedan denunciar en el momento que puedan denunciar las víctimas, así pase mucho tiempo, muchas veces son abusados en la adolescencia o en la niñez y recién a cierta edad es que se animan a denunciarlo. Sí, recordemos que como fruto de la lucha colectiva, en nuestro país se logró la sanción de la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas en el año 2015 en el Congreso Nacional, que es una ley que modificó el Código Penal argentino, por el cual hoy por hoy en nuestro país los plazos de prescripción que tiene el Estado para recibir una denuncia por abuso y comenzar a investigarla empiezan a correr a partir del momento en que se presenta la denuncia. Y esto lo que vino a dar cuenta es justamente de la gran complejidad emocional, psicológica, subjetiva, que tiene para cualquier niña, niño o adolescente el hecho de ser víctima del delito de abuso sexual. Bien. Y fíjate vos la importancia de estas leyes, esto de la no prescripción del delito, que no solamente permite que la víctima pueda tener justicia por un delito que es considerado una grave violación a los derechos humanos de infancia, aunque sea años después, si seas adulta, podés tener la posibilidad de que haya un juicio y haya una condena al delincuente agresor o agresora, sino que además da la posibilidad al Estado de proteger a partir de la denuncia a todos los niños y niñas que puedan seguir en contacto con los agresores. Porque lo que sabemos que un agresor o agresora sin intervención va a seguir abusando toda su vida de múltiples niños y niñas. Por lo tanto, ahí tenés dos posibilidades que tiene el Poder Judicial y que tienen los estados cuando hacen valer el derecho a la no prescripción de estas denuncias, que es la justicia para la víctima que va a denunciar, pero además el empezar a proteger a todos los niños y niñas que siguen estando en contacto, porque nosotros sabemos que un abusador o abusadora puede tener 400 años y va a seguir abusando. O sea, no hay un tema, y esto lo vemos claramente cuando ha sucedido casos de abuso eclesiástico, en lo que han hecho es cambiar a los diferentes curas de diferentes lugares o monjas que han sido denunciadas por abuso, y lo que te encontrás es que se multiplicaron los abusos en todos los lugares donde fueron estas personas. Bien. A nivel intrafamiliar pasa exactamente lo mismo. Cuando una compañera o un compañero dice, fui abusado por el abuelo hace 30 años o por el tío, a partir de que alguien habla en una familia, empezamos a ver que hay múltiples víctimas del mismo agresor. Esto es muy importante y esto el Estado lo tiene que tomar con la responsabilidad que debe tener un Estado. Bien, cerrando como un poco el tema, ¿qué les parece que haría falta en cuanto a políticas en este sentido, viendo la experiencia que ustedes han tenido y además lo que han recorrido, ¿no?, el mundo con esto? Lo fundamental que vemos es, estamos frente a una elección, por ejemplo, y no vemos que ningún candidato o candidata nos diga qué va a hacer con los niños. Que alguien nos explique a las personas las decisiones políticas, económicas que están proponiendo. ¿Qué significa para la realidad de los niños y niñas de hoy? Como adultos y adultas de buena voluntad, debiéramos estar todos y todas muy preocupados y ocupados en saber
cómo van a estar siendo criados, cómo van a poder tener acceso a la educación, a la salud, a una vida, al derecho al juego que tienen los niños y niñas, que es el primer trabajo del niño y niña, que es poder jugar y aprender en libertad. Bueno, que nos digan las decisiones que van a tomar, cómo involucra la vida de nuestros niños y niñas. Y vos ves que no es una prioridad todavía, porque ningún candidato o candidata lo pone como un lineamiento claro a explicarnos. Y tampoco desde la sociedad estamos demandando claramente que esto debiera ser algo central. Tendríamos que estar realmente todos preocupados y preocupadas en la suerte de la cría humana. Esto es lo que nosotros venimos desde hace años tratando de hacer ver, de llamar a la reflexión, porque es fundamental que como humanos nos preocupemos en nuestra cría para poder tener en verdad un mundo mejor y un planeta mucho mejor. Bien, las personas que nos están viendo, ¿cómo los pueden seguir? ¿Cómo pueden encontrar estos grupos de contención? Las personas que quieran hablar de lo que les pasó quizás, ¿cómo los encuentran? Todos los días del año, a través de nuestro teléfono, el 11 69 72 9541, y en las redes sociales como Adultos por los Derechos de la Infancia, Adultos con X en lugar de la O, en Facebook Adultos por los Derechos de la Infancia, en Twitter @adultox, en Instagram @adultox1, en nuestra web www.adultosporlosderechosdeleinfancia.com, y de múltiples maneras, desde hace ya más de una década, sin exagerar, todos los días del año recibimos mensajes y comunicaciones de personas de los más diversos lugares de nuestro país y también de otras partes del mundo, y en ese sentido es maravilloso ver cómo vamos tejiendo y construyendo una red de vínculos, de relaciones, que nos hace sentir mucha esperanza con respecto a cómo, si bien la injusticia que enfrentamos es muy pero muy grande y hay un largo trecho colectivo para recorrer todavía y para luchar, a su vez cada vez más personas vamos logrando romper con el aislamiento y con la soledad, con la vergüenza y con la culpa frente a esta injusticia. Nos vamos encontrando, nos vamos relacionando, vamos construyendo redes y a su vez vamos tratando de que todo esto sirva para cambiar la suerte de la infancia de hoy y del futuro. Así que ahí estamos todos los días del año, las y los adultos por los derechos de la infancia, esperándolos, por ejemplo, a través de las redes sociales. Bien, muchísimas gracias Silvia, Sebastián, y bueno, que sigan en este camino de lucha y concientizando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y ojalá podamos cambiar la suerte de la infancia. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Excelente, Lili, la verdad que muy interesante, ¿no? Así Es un trabajo muy profundo, es un trabajo fuerte, porque contar desde la experiencia propia creo que tiene otro énfasis y en ese sentido llega más, ¿no? Es más resiliente y además con